Durante 47 días, preparé la cena para las 2 personas que estaban desmantelando mi vida. Les serví vino una y otra vez. Les pregunté por sus fines de semana. Reí en los momentos exactos. Fui, en todos los sentidos posibles, un anfitrión impecable. Esta es la historia de lo que hacía mientras sonreía. Era un miércoles de octubre. Mi coche había quedado bloqueado en la entrada por el de Dana, así que tomé sus llaves del perchero sin pensarlo. 8 años de matrimonio hacen eso, dejas de cuestionarlo todo, porque la comodidad se siente exactamente igual que la seguridad. Aquella mañana aprendí la diferencia. Me detuve en la gasolinera de Melbrook Road para comprar café. Abrí la guantera buscando una servilleta y encontré un llavero que jamás había visto. Pequeño. Plateado. Una letra de roja colgando del aro. 2 llaves que no correspondían ni a nuestra casa, ni al trastero, ni a ningún coche que yo hubiera tenido. Mi primera reacción fue inocente. Tal vez era una copia de su hermana. Quizá algún vecino le había pedido que guardara algo. Yo solía conceder el beneficio de la duda como si no me costara nada. Pensaba que eso era una virtud. Guardé el llavero en el bolsillo de mi chaqueta y me fui al trabajo. Pero las dudas pequeñas no permanecen pequeñas. Puedes apartarlas por la mañana. Pero cuando te acuestas esa noche, escuchando la respiración de tu esposa a tu lado, ya están de pie sobre ti. Y no se irán hasta que las enfrentes. Una vez que esa puerta se abre, todo lo que has estado ignorando comienza a cruzarla. Dana había cambiado la contraseña de su teléfono 3 meses antes. Se rió, dijo que había leído un artículo sobre seguridad digital. Empezó a ir al gimnasio 4 tardes a la semana, regresando siempre con el cabello impecable, sin rastro real de sudor. Un sábado se puso su perfume bueno, el que reservaba para aniversarios, solo para ir a comprar víveres. Yo lo había interpretado como algo romántico. Por separado, nada de eso significaba demasiado. Pero aquella noche, con el llavero sobre la mesita de noche, todo encajó de golpe. Y hay algo en lo que pienso más que en nada, lo que ahora me mantiene despierto de una manera distinta. Yo había notado cada uno de esos detalles. En tiempo real. Los vi, los registré, y luego me dediqué a explicarlos hasta que dejaron de inquietarme. No porque fuera ingenuo. Porque estaba comprometido. Porque cuando amas a alguien, o crees hacerlo, tu mente trabaja incansablemente para proteger esa creencia. Suaviza las pruebas. Construye puentes de explicaciones mínimas para que nunca tengas que quedarte frente al vacío y formular la pregunta real. No estaba ajeno a la realidad. Estaba colaborando con ella. Y creo que eso le ocurre a la mayoría de las personas que terminan donde yo terminé. No es que no lo veamos. Es que lo vemos, y enseguida tomamos una pala y lo enterramos. Porque la alternativa, que la vida que hemos construido no es lo que creemos, resulta demasiado costosa para contemplarla un martes por la mañana, antes del café. Quienes nos engañan cuentan exactamente con eso. Con nuestra inversión emocional. Con nuestra inclinación a ser razonables. Con el hecho de que, ante la elección, siempre optaremos por la explicación menos dolorosa. Yo elegí esa versión fácil cada vez, hasta que el llavero hizo imposible seguir eligiéndola. Luego estaba algo más antiguo. Fue Dana quien sugirió que incorporara a Damien como socio en mi empresa. Nos conocíamos desde el posgrado, inteligente, ambicioso, de esos hombres en quienes confías de forma natural. Yo dudaba en mezclar amistad y negocios, pero ella insistió. Es exactamente lo que necesitas. Confías en él plenamente. Lo que nunca me pregunté, y es lo que más tiempo he meditado, es si confiaba en su criterio porque era sólido, o porque cuestionarlo me parecía, en sí mismo, una pequeña traición. Hay una forma de lealtad que no es más que comodidad con un nombre más noble. Teníamos una aplicación para compartir la ubicación familiar. Dana la había instalado años atrás, después de que mi coche quedara atrapado en una zanja durante una tormenta de nieve. Desde entonces, ninguno le había prestado demasiada atención. A la mañana siguiente, mientras aún dormía, la abrí. Revisé el historial de ubicación del martes por la noche, la cena de cumpleaños de su hermana. Su coche había permanecido estacionado 2 horas y 40 minutos en Dalmore Avenue. Damien vivía en Dalmore Avenue. Dejé el teléfono boca abajo con sumo cuidado, como se deposita algo cuando las manos comienzan a temblar y no quieres que nadie lo note.
Desde el pasillo escuchaba a Dana en la cocina, el café preparándose, los armarios abriéndose. Sus sonidos suaves de cada mañana, tan familiares que normalmente pasaban desapercibidos. Todo parecía absolutamente intacto. Dentro de mi pecho, algo acababa de romperse en dos. Me vestí. Fui a la cocina. Ella me sirvió el café sin que se lo pidiera, porque después de 8 años sabía exactamente cómo me gustaba. Le di las gracias. Debería decir algo sobre Dana aquí, porque la versión que he construido hasta ahora la simpliza, la vuelve más fácil de odiar. Era una persona genuinamente cálida. Tenía ese tipo de humor que nace de la observación. Era la clase de mujer que enviaba tarjetas escritas a mano cuando alguien perdía a un padre. Tuvimos un matrimonio real, o eso creía, y debo sostener ambas verdades a la vez, que lo que hizo fue una traición profunda, y que no era simplemente una villana que había fingido todo el tiempo. Las personas rara vez son una sola cosa. Eso no disminuye el dolor. Solo lo hace más honesto. Esa misma mañana contraté a una investigadora privada. Carol, metódica, discreta, completamente inmune a la sorpresa. Me hizo 3 preguntas precisas y dijo: dame 10 días. 10 días significaban 10 cenas frente a Dana. 10 noches mirando el techo. Durante ese tiempo encontré el dinero. Retiros pequeños de efectivo, nunca más de $80, nunca cercanos entre sí, distribuidos a lo largo de 7 meses con una precisión deliberada. Hice la suma 2 veces porque no confiaba en la primera. $3,840. No fue la cantidad lo que me detuvo. Fue la paciencia. 7 meses de preparación silenciosa. Ella había contemplado alguna versión del futuro y comenzó a financiarla, y mientras lo hacía, yo regresaba cada noche sintiéndome el hombre más afortunado del mundo. El 9º día, Carol llamó. Después del trabajo conduje hasta el río para recoger su informe. Permanecí varios minutos con el sobre en el regazo antes de abrirlo. Mientras no lo confirmara, aún existía una mínima posibilidad de estar equivocado. Lo abrí. 6 visitas confirmadas. El coche de Dana en el edificio de Damien, siempre en las noches en que yo trabajaba hasta tarde. Antes de cada encuentro, se detenía en una cafetería a 4 calles y dejaba allí su teléfono durante 15 minutos, de modo que su ubicación registrara la cafetería, no el edificio de él. Había diseñado un sistema. Había fotografías. Ambos en un restaurante a 38 millas de la ciudad. Su mano sobre la de ella. Y aquel fin de semana en que viajé a Chicago por nuestra conferencia anual, un viaje que le había anunciado con un mes de anticipación, Carol documentó su registro conjunto en un hotel del centro. Servicio a la habitación cargado a una tarjeta de la empresa. Esa noche de domingo, desde mi habitación en Chicago, llamé a Dana. Estaba cansado. Extrañaba casa. Ella dijo que la casa se sentía demasiado silenciosa sin mí. Me preguntó si estaba comiendo bien. Me quedé junto a ese río hasta que la oscuridad lo cubrió por completo. Después de que Dana se fue a dormir, cerré con llave mi despacho y hice 3 llamadas. A mi abogado. Cometieron muchos errores. Podemos aprovechar cada uno de ellos. A mi contable, cuentas separadas, depósitos redirigidos. A mi hermano, no para entrar en detalles, solo para decirle que las cosas estaban a punto de complicarse y que necesitaba que alguien lo supiera. Él respondió: lo que necesites. 2 palabras. Fue suficiente. Luego me hice la única pregunta que realmente importaba: ¿qué resultado quería obtener? No la confrontación, sino el desenlace definitivo. La casa. El negocio protegido. Una salida limpia. Damien fuera, sin margen legal para oponerse. También sabía que, al mantener la calma, estaba protegiendo algo más. Una confrontación impulsiva les habría dado algo que no estaba dispuesto a conceder. Así que me fui a dormir. Puse la alarma. 4 días después, me encontré con Damien en un evento del sector. Caminó directamente hacia mí. Me rodeó con un abrazo. Me dio 2 palmadas en la espalda. Hermano, dijo. Lo miré exactamente un segundo, a ese hombre que había estado en una habitación de hotel con mi esposa mientras yo la llamaba desde Chicago, al que le había preparado la cena la semana anterior, y respondí. Está muy bien. Últimamente, de hecho, muy feliz. Dijo que deberíamos cenar los 3 pronto.
Contesté que me parecía una idea excelente. Los invité a ambos la semana siguiente. Cociné desde cero. Dana puso la mesa con la vajilla buena. Damien trajo vino. Yo estaba genuinamente tranquilo, no fingiendo. Sabía algo que ellos ignoraban, aquella sería la última velada cómoda que cualquiera de los dos pasaría en mi casa. Unos 20 minutos después, Damien se inclinó por encima de Dana para alcanzar la cesta de pan. Un gesto casual. Ella se desplazó automáticamente, sin pensar, para darle espacio. Medio segundo. Invisible para cualquiera que no estuviera atento. Pero era la naturalidad física inconsciente de dos personas que se conocen en la intimidad, ese tipo de familiaridad que solo se construye con el tiempo, en habitaciones donde nadie más observa. Volví a llenar las copas. A la mañana siguiente le escribí a Damien. Una idea de negocio. Solo nosotros dos. Cuando llegué, ya estaba sentado, sin chaqueta, relajado, con la tranquilidad de quien se cree completamente a salvo. Habló durante 20 minutos. Portugal, un libro, algo del gimnasio. Lo dejé hablar. Entonces saqué una fotografía y la coloqué sobre la mesa. Él y Dana. Ese restaurante. Su mano sobre la de ella. La seguridad desapareció de su rostro como si alguien hubiera desconectado un interruptor. Lo que la sustituyó fue un pánico muy concreto, el de alguien que siempre se creyó intocable y que, de pronto, comprende que nunca lo fue. Escucha. Levanté una mano. Se detuvo. No he venido por explicaciones, dije. He venido porque, después de 10 años, al menos me debes esto. Estar aquí. Saber que yo lo sé. Pagué ambas comidas. Me levanté. Detrás de mí lo oí pronunciar mi nombre una vez. No me volví. Cuando llegué a casa, Dana estaba preparando té. Sino en el modo práctico de alguien que ha pasado semanas sentado con su rabia y la ha utilizado para construir algo. La rabia no desapareció. Simplemente la invertí en otra parte. Pero tampoco voy a fingir que estos 8 años fueron algo distinto de lo que realmente fueron. Para ninguno de los dos. Le confesé algo que no había planeado decir. Que la versión de mí mismo que había estado tan decidido a ser un buen esposo, en algún punto, dejó de preguntarse si la casa en la que estaba siendo bueno era un lugar donde cualquiera de los dos quisiera realmente vivir. Me había acomodado. Había agradecido esa comodidad. Había dejado de hacer preguntas. Eso no justifica lo que ella hizo. La responsabilidad no es equivalente. Pero lo dije porque era cierto, y porque había dejado de filtrar lo que me permitía ver. Ahora, por favor, firma. Me miró durante un largo rato. Luego tomó el bolígrafo. El proceso legal fue técnico y agotador. No lo voy a adornar. Damien fue apartado de la empresa. Sus acciones recompradas al valor mínimo. Se presentó una denuncia penal. El divorcio se finalizó 3 meses después. La casa y el negocio quedaron conmigo. Se recuperó la mayor parte del dinero. Algunas cosas no se resolvieron con limpieza. Honorarios legales que no había previsto. Un cliente importante que, discretamente, no renovó durante la incertidumbre. Reconstruir la confianza con el consejo tomó más tiempo del que había calculado. Son pérdidas reales. No voy a minimizarlas. Meses después, un amigo en común mencionó que Dana y Damien ya no estaban juntos. Respondí con algo neutro y cambié de tema. Me di cuenta de que, en realidad, no quería saber más, no porque me doliera, sino porque había dejado de construir el sentido de este final en función de lo que les ocurriera a ellos. Eso significó algo. El llavero plateado está sobre mi escritorio. Lo conservé porque es el objeto más honesto de todo aquel periodo. No las fotografías. No los extractos bancarios. No los documentos firmados. Esto, un pequeño objeto de plata que casi devuelvo a la guantera y olvidé. Todo lo que vino después nació de una sola decisión, no apartar la mirada. Ya no soy la misma persona que era antes de octubre. No creo que eso sea del todo malo, aunque mentiría si dijera que el proceso valió la pena. Algo me fue arrebatado y no lo recuperaré, he hecho una especie de paz con ello, pero hacer las paces con algo no es lo mismo que decir que estuvo bien. El verano pasado pasé una semana caminando solo por las montañas. Sin nadie para quien modular mi expresión. Sin una versión de mí mismo que sostener.
Dormí mal las 2 primeras noches, demasiado silencio, o el tipo equivocado de silencio, y luego profundamente. La última mañana me senté fuera de la tienda antes del amanecer y observé cómo la luz cambiaba sobre la cresta. Y sentí, por primera vez en un tiempo imposible de medir, que era completamente yo. No feliz, exactamente. No recuperado. Solo, presente. Sin artificios. Real. Pensé en la mesa. En el vino. En reír en los momentos adecuados. En la enorme cantidad de energía que requiere interpretar una vida en la que has dejado de creer, y en cómo ni siquiera sabía que la estaba interpretando hasta que la función terminó. El llavero abrió una puerta que no sabía que estaba cerrada. Ahora estoy construyendo algo. Con más cuidado que antes, y con más honestidad, intentando ver con claridad qué es lo que realmente estoy creando, en lugar de decidir primero que debe ser bueno. La casa está en silencio. Verdaderamente mía. Ya no pongo un lugar en la mesa para nadie que no haya comprobado que merece sentarse en ella. Y, al parecer, eso basta para empezar. Durante 47 días, preparé la cena para las 2 personas que estaban desmantelando mi vida. Les serví vino una y otra vez. Les pregunté por sus fines de semana. Reí en los momentos exactos. Fui, en todos los sentidos posibles, un anfitrión impecable. Esta es la historia de lo que hacía mientras sonreía. Era un miércoles de octubre. Mi coche había quedado bloqueado en la entrada por el de Dana, así que tomé sus llaves del perchero sin pensarlo. 8 años de matrimonio hacen eso, dejas de cuestionarlo todo, porque la comodidad se siente exactamente igual que la seguridad. Aquella mañana aprendí la diferencia. Me detuve en la gasolinera de Melbrook Road para comprar café. Abrí la guantera buscando una servilleta y encontré un llavero que jamás había visto. Pequeño. Plateado. Una letra de roja colgando del aro. 2 llaves que no correspondían ni a nuestra casa, ni al trastero, ni a ningún coche que yo hubiera tenido. Mi primera reacción fue inocente. Tal vez era una copia de su hermana. Quizá algún vecino le había pedido que guardara algo. Yo solía conceder el beneficio de la duda como si no me costara nada. Pensaba que eso era una virtud. Guardé el llavero en el bolsillo de mi chaqueta y me fui al trabajo. Pero las dudas pequeñas no permanecen pequeñas. Puedes apartarlas por la mañana. Pero cuando te acuestas esa noche, escuchando la respiración de tu esposa a tu lado, ya están de pie sobre ti. Y no se irán hasta que las enfrentes. Una vez que esa puerta se abre, todo lo que has estado ignorando comienza a cruzarla. Dana había cambiado la contraseña de su teléfono 3 meses antes. Se rió, dijo que había leído un artículo sobre seguridad digital. Empezó a ir al gimnasio 4 tardes a la semana, regresando siempre con el cabello impecable, sin rastro real de sudor. Un sábado se puso su perfume bueno, el que reservaba para aniversarios, solo para ir a comprar víveres. Yo lo había interpretado como algo romántico. Por separado, nada de eso significaba demasiado. Pero aquella noche, con el llavero sobre la mesita de noche, todo encajó de golpe. Y hay algo en lo que pienso más que en nada, lo que ahora me mantiene despierto de una manera distinta. Yo había notado cada uno de esos detalles. En tiempo real. Los vi, los registré, y luego me dediqué a explicarlos hasta que dejaron de inquietarme. No porque fuera ingenuo. Porque estaba comprometido. Porque cuando amas a alguien, o crees hacerlo, tu mente trabaja incansablemente para proteger esa creencia. Suaviza las pruebas. Construye puentes de explicaciones mínimas para que nunca tengas que quedarte frente al vacío y formular la pregunta real. No estaba ajeno a la realidad. Estaba colaborando con ella. Y creo que eso le ocurre a la mayoría de las personas que terminan donde yo terminé. No es que no lo veamos. Es que lo vemos, y enseguida tomamos una pala y lo enterramos. Porque la alternativa, que la vida que hemos construido no es lo que creemos, resulta demasiado costosa para contemplarla un martes por la mañana, antes del café. Quienes nos engañan cuentan exactamente con eso. Con nuestra inversión emocional. Con nuestra inclinación a ser razonables. Con el hecho de que, ante la elección, siempre optaremos por la explicación menos dolorosa. Yo elegí esa versión fácil cada vez, hasta que el llavero hizo imposible seguir eligiéndola. Luego estaba algo más antiguo. Fue Dana quien sugirió que incorporara a Damien como socio en mi empresa.
Nos conocíamos desde el posgrado, inteligente, ambicioso, de esos hombres en quienes confías de forma natural. Yo dudaba en mezclar amistad y negocios, pero ella insistió. Es exactamente lo que necesitas. Confías en él plenamente. Lo que nunca me pregunté, y es lo que más tiempo he meditado, es si confiaba en su criterio porque era sólido, o porque cuestionarlo me parecía, en sí mismo, una pequeña traición. Hay una forma de lealtad que no es más que comodidad con un nombre más noble. Teníamos una aplicación para compartir la ubicación familiar. Dana la había instalado años atrás, después de que mi coche quedara atrapado en una zanja durante una tormenta de nieve. Desde entonces, ninguno le había prestado demasiada atención. A la mañana siguiente, mientras aún dormía, la abrí. Revisé el historial de ubicación del martes por la noche, la cena de cumpleaños de su hermana. Su coche había permanecido estacionado 2 horas y 40 minutos en Dalmore Avenue. Damien vivía en Dalmore Avenue. Dejé el teléfono boca abajo con sumo cuidado, como se deposita algo cuando las manos comienzan a temblar y no quieres que nadie lo note. Desde el pasillo escuchaba a Dana en la cocina, el café preparándose, los armarios abriéndose. Sus sonidos suaves de cada mañana, tan familiares que normalmente pasaban desapercibidos. Todo parecía absolutamente intacto. Dentro de mi pecho, algo acababa de romperse en dos. Me vestí. Fui a la cocina. Ella me sirvió el café sin que se lo pidiera, porque después de 8 años sabía exactamente cómo me gustaba. Le di las gracias. Debería decir algo sobre Dana aquí, porque la versión que he construido hasta ahora la simpliza, la vuelve más fácil de odiar. Era una persona genuinamente cálida. Tenía ese tipo de humor que nace de la observación. Era la clase de mujer que enviaba tarjetas escritas a mano cuando alguien perdía a un padre. Tuvimos un matrimonio real, o eso creía, y debo sostener ambas verdades a la vez, que lo que hizo fue una traición profunda, y que no era simplemente una villana que había fingido todo el tiempo. Las personas rara vez son una sola cosa. Eso no disminuye el dolor. Solo lo hace más honesto. Esa misma mañana contraté a una investigadora privada. Carol, metódica, discreta, completamente inmune a la sorpresa. Me hizo 3 preguntas precisas y dijo: dame 10 días. 10 días significaban 10 cenas frente a Dana. 10 noches mirando el techo. Durante ese tiempo encontré el dinero. Retiros pequeños de efectivo, nunca más de $80, nunca cercanos entre sí, distribuidos a lo largo de 7 meses con una precisión deliberada. Hice la suma 2 veces porque no confiaba en la primera. $3,840. No fue la cantidad lo que me detuvo. Fue la paciencia. 7 meses de preparación silenciosa. Ella había contemplado alguna versión del futuro y comenzó a financiarla, y mientras lo hacía, yo regresaba cada noche sintiéndome el hombre más afortunado del mundo. El 9º día, Carol llamó. Después del trabajo conduje hasta el río para recoger su informe. Permanecí varios minutos con el sobre en el regazo antes de abrirlo. Mientras no lo confirmara, aún existía una mínima posibilidad de estar equivocado. Lo abrí. 6 visitas confirmadas. El coche de Dana en el edificio de Damien, siempre en las noches en que yo trabajaba hasta tarde. Antes de cada encuentro, se detenía en una cafetería a 4 calles y dejaba allí su teléfono durante 15 minutos, de modo que su ubicación registrara la cafetería, no el edificio de él. Había diseñado un sistema. Había fotografías. Ambos en un restaurante a 38 millas de la ciudad. Su mano sobre la de ella. Y aquel fin de semana en que viajé a Chicago por nuestra conferencia anual, un viaje que le había anunciado con un mes de anticipación, Carol documentó su registro conjunto en un hotel del centro. Servicio a la habitación cargado a una tarjeta de la empresa. Esa noche de domingo, desde mi habitación en Chicago, llamé a Dana. Estaba cansado. Extrañaba casa. Ella dijo que la casa se sentía demasiado silenciosa sin mí. Me preguntó si estaba comiendo bien. Me quedé junto a ese río hasta que la oscuridad lo cubrió por completo. Después de que Dana se fue a dormir, cerré con llave mi despacho y hice 3 llamadas. A mi abogado. Cometieron muchos errores. Podemos aprovechar cada uno de ellos. A mi contable, cuentas separadas, depósitos redirigidos. A mi hermano, no para entrar en detalles, solo para decirle que las cosas estaban a punto de complicarse y que necesitaba que alguien lo supiera.
Él respondió. Lo que necesites. 2 palabras. Fue suficiente. Luego me hice la única pregunta que realmente importaba, ¿qué resultado quería obtener? No la confrontación, sino el desenlace definitivo. La casa. El negocio protegido. Una salida limpia. Damien fuera, sin margen legal para oponerse. También sabía que, al mantener la calma, estaba protegiendo algo más. Una confrontación impulsiva les habría dado algo que no estaba dispuesto a conceder. Así que me fui a dormir. Puse la alarma. 4 días después, me encontré con Damien en un evento del sector. Caminó directamente hacia mí. Me rodeó con un abrazo. Me dio 2 palmadas en la espalda. Hermano, dijo. Lo miré exactamente un segundo, a ese hombre que había estado en una habitación de hotel con mi esposa mientras yo la llamaba desde Chicago, al que le había preparado la cena la semana anterior, y respondí. Está muy bien. Últimamente, de hecho, muy feliz. Dijo que deberíamos cenar los 3 pronto. Contesté que me parecía una idea excelente. Los invité a ambos la semana siguiente. Cociné desde cero. Dana puso la mesa con la vajilla buena. Damien trajo vino. Yo estaba genuinamente tranquilo, no fingiendo. Sabía algo que ellos ignoraban, aquella sería la última velada cómoda que cualquiera de los dos pasaría en mi casa. Unos 20 minutos después, Damien se inclinó por encima de Dana para alcanzar la cesta de pan. Un gesto casual. Ella se desplazó automáticamente, sin pensar, para darle espacio. Medio segundo. Invisible para cualquiera que no estuviera atento. Pero era la naturalidad física inconsciente de 2 personas que se conocen en la intimidad, ese tipo de familiaridad que solo se construye con el tiempo, en habitaciones donde nadie más observa. Volví a llenar las copas. A la mañana siguiente le escribí a Damien. Una idea de negocio. Solo nosotros 2. Cuando llegué, ya estaba sentado, sin chaqueta, relajado, con la tranquilidad de quien se cree completamente a salvo. Habló durante 20 minutos. Portugal, un libro, algo del gimnasio. Lo dejé hablar. Entonces saqué una fotografía y la coloqué sobre la mesa. Él y Dana. Ese restaurante. Su mano sobre la de ella. La seguridad desapareció de su rostro como si alguien hubiera desconectado un interruptor. Lo que la sustituyó fue un pánico muy concreto, el de alguien que siempre se creyó intocable y que, de pronto, comprende que nunca lo fue. Escucha. Levanté una mano. Se detuvo. No he venido por explicaciones, dije. He venido porque, después de 10 años, al menos me debes esto. Estar aquí. Saber que yo lo sé. Pagué ambas comidas. Me levanté. Detrás de mí lo oí pronunciar mi nombre una vez. No me volví. Cuando llegué a casa, Dana estaba preparando té. Sino en el modo práctico de alguien que ha pasado semanas sentado con su rabia y la ha utilizado para construir algo. La rabia no desapareció. Simplemente la invertí en otra parte. Pero tampoco voy a fingir que estos 8 años fueron algo distinto de lo que realmente fueron. Para ninguno de los dos. Le confesé algo que no había planeado decir. Que la versión de mí mismo que había estado tan decidido a ser un buen esposo, en algún punto, dejó de preguntarse si la casa en la que estaba siendo bueno era un lugar donde cualquiera de los dos quisiera realmente vivir. Me había acomodado. Había agradecido esa comodidad. Había dejado de hacer preguntas. Eso no justifica lo que ella hizo. La responsabilidad no es equivalente. Pero lo dije porque era cierto, y porque había dejado de filtrar lo que me permitía ver. Ahora, por favor, firma. Me miró durante un largo rato. Luego tomó el bolígrafo. El proceso legal fue técnico y agotador. No lo voy a adornar. Damien fue apartado de la empresa. Sus acciones recompradas al valor mínimo. Se presentó una denuncia penal. El divorcio se finalizó 3 meses después. La casa y el negocio quedaron conmigo. Se recuperó la mayor parte del dinero. Algunas cosas no se resolvieron con limpieza. Honorarios legales que no había previsto. Un cliente importante que, discretamente, no renovó durante la incertidumbre. Reconstruir la confianza con el consejo tomó más tiempo del que había calculado. Son pérdidas reales. No voy a minimizarlas. Meses después,
Un amigo en común mencionó que Dana y Damien ya no estaban juntos. Respondí con algo neutro y cambié de tema. Me di cuenta de que, en realidad, no quería saber más, no porque me doliera, sino porque había dejado de construir el sentido de este final en función de lo que les ocurriera a ellos. Eso significó algo. El llavero plateado está sobre mi escritorio. Lo conservé porque es el objeto más honesto de todo aquel periodo. No las fotografías. No los extractos bancarios. No los documentos firmados. Esto, un pequeño objeto de plata que casi devuelvo a la guantera y olvidé. Todo lo que vino después nació de una sola decisión, no apartar la mirada. Ya no soy la misma persona que era antes de octubre. No creo que eso sea del todo malo, aunque mentiría si dijera que el proceso valió la pena. Algo me fue arrebatado y no lo recuperaré, he hecho una especie de paz con ello, pero hacer las paces con algo no es lo mismo que decir que estuvo bien. El verano pasado pasé una semana caminando solo por las montañas. Sin nadie para quien modular mi expresión. Sin una versión de mí mismo que sostener. Dormí mal las 2 primeras noches, demasiado silencio, o el tipo equivocado de silencio, y luego profundamente. La última mañana me senté fuera de la tienda antes del amanecer y observé cómo la luz cambiaba sobre la cresta. Y sentí, por primera vez en un tiempo imposible de medir, que era completamente yo. No feliz, exactamente. No recuperado. Solo, presente. Sin artificios. Real. Pensé en la mesa. En el vino. En reír en los momentos adecuados. En la enorme cantidad de energía que requiere interpretar una vida en la que has dejado de creer, y en cómo ni siquiera sabía que la estaba interpretando hasta que la función terminó. El llavero abrió una puerta que no sabía que estaba cerrada. Ahora estoy construyendo algo. Con más cuidado que antes, y con más honestidad, intentando ver con claridad qué es lo que realmente estoy creando, en lugar de decidir primero que debe ser bueno. La casa está en silencio. Verdaderamente mía. Ya no pongo un lugar en la mesa para nadie que no haya comprobado que merece sentarse en ella. Y, al parecer, eso basta para empezar.